No me engañó con otro hombre, me engañó para dejarme sin nada. Si alguien me hubiera dicho que el peor error de mi vida no fue amar demasiado, sino confiar en silencio, habría pensado que exageraba. Siempre creí que las traiciones eran ruidosas, evidentes, escandalosas, que llegaban con mensajes descubiertos, con nombres ajenos, con pruebas claras. Nunca imaginé que la mía iba a llegar envuelta en calma, en planes a futuro y en palabras que sonaban a amor. Me llamo Martín, tengo 35 años, y hasta hace poco, estaba convencido de que estaba a punto de casarme con la mujer correcta. No porque fuera perfecta, sino porque conocía sus defectos y aún así los aceptaba. O eso creía. Conocí a Paula hace 6 años. Nos presentamos a través de amigos en común. No fue una historia intensa al inicio. Fue tranquila. Ella era observadora, medida, inteligente. Yo era más directo, más impulsivo. Nos equilibrábamos bien. No hubo juegos, ni a idas y vueltas. Empezamos a salir, luego a vernos seguido, luego ya no dejamos de hacerlo. A los 2 años nos mudamos juntos. A los 4, hablamos seriamente de casarnos. A los 5, le propuse matrimonio. Paula dijo que sí sin dudar. Me abrazó. Lloró. Me dijo que era lo que quería. Nunca vi miedo en sus ojos. Nunca vi duda. Por eso confié. La boda estaba programada para dentro de 10 meses. Tiempo suficiente para organizar todo sin aperos. Queríamos algo sencillo, pero bien hecho. Yo me involucré desde el principio. No era de los que dejan todo en manos de la prometida. Hablábamos de presupuestos, de fechas, de prioridades. Todo parecía en orden. El primer cambio no fue emocional. Fue práctico. Paula empezó a encargarse de cosas que antes hacíamos juntos sin avisarme. Pagos adelantados, decisiones sobre proveedores, ajustes en el presupuesto. Cuando le preguntaba, me decía que lo hacía para ahorrarnos estrés. Yo lo agradecía. Siempre confié en su criterio. Después vino el segundo cambio, empezó a hablar más del futuro, pero menos de nosotros. Hablaba de planes profesionales, de posibles mudanzas, de oportunidades que podrían surgir más adelante. No me excluía de forma directa, pero tampoco me incluía con claridad. Yo asumía que era solo una forma de hablar. Una noche, mientras cenábamos, le pregunté algo simple. ¿Estás contenta con todo esto? Le dije. ¿Con la boda? Digo. Sonrió. Claro, respondió. ¿Por qué no lo estaría? No sé, dije. Te noto distinta. Estás sobrepensando, respondió. Todo está bien. Esa frase se volvió recurrente. Todo está bien. Paula empezó a pasar más tiempo fuera de casa. No de noche, sino durante el día. Decía que tenía reuniones, trámites, cosas que resolver. Yo trabajaba mucho, así que no cuestionaba demasiado. Además, nunca fue de dar explicaciones innecesarias. Un viernes, llegué antes de lo habitual. La casa estaba vacía. Nada raro. Pero sobre la mesa del comedor había papeles que no reconocí. Contratos. Documentos impresos. Algunos con mi nombre, otros solo con el suyo. No los revisé en profundidad. No porque no pudiera, sino porque no quería invadir. Los ordené y los dejé donde estaban. Esa fue la primera vez que elegí no saber. Los días siguientes noté que Paula se volvía más cuidadosa con sus palabras. No mentía de forma evidente. Simplemente omitía. Respondía lo justo. Cambiaba de tema con facilidad. Yo empecé a sentirme como un invitado en mi propia relación. Una tarde, le comenté que había hablado con el banco sobre un préstamo conjunto para después de la boda. Me miró con sorpresa. ¿Por qué harías eso ahora? Preguntó. Pensé que era lo lógico, respondí. Lo habíamos hablado. Sí, pero no es urgente, dijo. Mejor esperemos. No insistí, pero algo en su tono me incomodó. No era desacuerdo. Era distancia. Empecé a notar también que evitaba ciertos temas. La convivencia futura. Los hijos. Las decisiones grandes. Cuando yo los sacaba, respondía con frases abiertas, sin compromiso real. Ya veremos. Más adelante. No pensemos tanto. Una noche, mientras revisábamos el calendario de la boda, vi que había fechas bloqueadas sin explicación. Le pregunté. Son cosas personales, respondió. Nada importante. Asentí. Pero esa respuesta no me tranquilizó. Me hizo sentir fuera. La primera señal real de alerta llegó de alguien externo. Mi hermana me llamó un día y me preguntó si estaba seguro de todo. ¿Seguro de qué? Respondí. De la boda, dijo. Paula parece rara. Me reí. Estás imaginando cosas, le dije. Es el estrés. Pero cuando colgué, me di cuenta de que no era la primera persona que lo decía. Esa noche, mientras Paula dormía, me quedé despierto mirando el techo. Pensé en todo lo que había pasado en los últimos meses. En las decisiones tomadas sin mí. En los silencios. En la sensación constante de estar un paso atrás. Por primera vez, me hice una pregunta que nunca había querido formular. ¿Y si Paula no estaba construyendo un futuro conmigo, sino preparándose para uno sin mí? Todavía no tenía pruebas. Todavía no tenía certezas. Pero algo ya estaba claro, la traición no siempre llega con gritos ni con nombres ajenos. A veces llega disfrazada de organización, de calma y de frases tranquilizadoras. Y cuando te das cuenta,
ya has cedido demasiado terreno. Después de aquella noche en vela, nada cambió de forma visible, pero todo empezó a sentirse distinto. Es difícil explicar cómo se instala la desconfianza cuando no hay una escena concreta que la justifique. No hay un momento exacto. No hay una prueba clara. Solo una acumulación de gestos pequeños que, juntos, forman algo imposible de ignorar. Empecé a observar más. No de forma obsesiva, sino con una atención que antes no tenía. Me di cuenta de que Paula hablaba mucho, pero decía poco. Sus respuestas eran correctas, educadas, incluso cariñosas, pero siempre parecían cerradas, como si cada frase estuviera diseñada para no dejar espacio a preguntas adicionales. Yo, en cambio, empecé a sentirme torpe, como si cada cosa que preguntaba fuera una intromisión. Una tarde le comenté que mi madre quería saber cómo iban los preparativos. Dile que todo está encaminado, respondió sin levantar la vista del celular. ¿Algo en particular? Insistí. ¿Quiere ayudar? No hace falta, dijo. Ya casi está todo decidido. Esa palabra volvió a incomodarme, decidido. No hablado, no acordado. Decidido. Esa misma semana noté que había cambiado algunas contraseñas. No fue algo evidente. Simplemente un día intenté entrar a una carpeta compartida en la nube donde guardábamos documentos, ya no tenía acceso. Pensé que era un error técnico. ¿Cambiaste algo del Drive? Le pregunté esa noche. Ah, sí, respondió con naturalidad. Estaba desordenado. Luego te paso lo importante. Nunca lo hizo. No discutimos. No levantamos la voz. No hubo tensión visible. Pero empecé a sentir que caminaba sobre una superficie que parecía firme, sin embargo, se hundía con cada paso. El punto de quiebre no fue un descubrimiento directo. Fue una conversación que escuché sin querer. Llegué antes de lo habitual un jueves por la tarde. Paula no sabía que yo estaba en casa. Escuché su voz desde la habitación, hablando por teléfono. No distinguía todo, pero sí algunas frases. No, todavía no, decía. Falta poco. Sí, ya está casi resuelto. No te preocupes, no se va a dar cuenta. Me quedé inmóvil, no porque entendiera el contexto, sino porque esa última frase me atravesó de forma directa. No se va a dar cuenta. Retrocedí sin hacer ruido. Me senté en la cocina. Cuando Paula salió del cuarto, actué normal. Sonreí. Hablamos de cosas triviales. Ella no notó nada. O fingió no hacerlo. Esa noche casi no hablamos. Yo estaba demasiado ocupado pensando en lo que había oído. No sabía si estaba exagerando. No sabía si esas palabras tenían que ver conmigo o con otra cosa completamente distinta. Pero ya no podía ignorarlas. Decidí hacer algo que nunca había hecho en 6 años, revisar papeles. Al día siguiente, mientras Paula estaba fuera, abrí el cajón donde guardaba los documentos que había visto semanas atrás. Esta vez no me detuve. Los leí. Contratos, formularios, copias de documentos legales. Uno de ellos me heló la sangre. Era un acuerdo de separación de bienes. Firmado por ella. No por mí. Fechado semanas atrás. Me quedé mirando el papel durante varios minutos, tratando de entender. No estábamos casados aún. No era ilegal, pero sí profundamente significativo. No se trataba de protegerse de forma conjunta. Se trataba de anticipar una salida. Seguí revisando. Había correos impresos con un abogado. Consultas sobre propiedad, tiempos, escenarios. Todo planteado desde una sola perspectiva, la suya. No había mención a mí como parte activa. Yo era una variable externa. Un factor a gestionar. Sentí una mezcla de rabia y humillación. No por el contenido en sí, sino por la forma. Paula no me había hablado de nada de esto. Mientras yo pensaba en proyectos compartidos, ella estaba preparando un plan individual. Me senté en el suelo, apoyado contra el mueble, con los papeles en la mano. No sabía qué hacer. Una parte de mí quería enfrentarla de inmediato. Otra necesitaba entender hasta dónde llegaba todo eso. Guardé los documentos exactamente donde estaban. Esa noche, cuando Paula volvió, la observé con otros ojos. Cada gesto parecía distinto. Cada sonrisa, calculada. Cada palabra, medida. ¿Todo bien?, me preguntó al verme callado. Sí, respondí. Solo cansado. Era mentira. Pero ya no sabía cómo decir la verdad sin que todo explotara. Los días siguientes confirmé algo doloroso. Paula no estaba improvisando. Estaba ejecutando. Cambió fechas. Reorganizó pagos. Desvió fondos que habíamos juntado para la boda hacia una cuenta que ya no era compartida. Todo de forma gradual, casi invisible. Si no hubiera empezado a prestar atención, no lo habría notado. Una tarde le pregunté directamente. ¿Seguimos con la idea de la cuenta conjunta después de casarnos? No lo sé, respondió. He estado pensando que quizás es mejor mantener cierta independencia. ¿Desde cuándo? Pregunté. Desde siempre, dijo. Solo que ahora lo veo más claro. No discutí. Pero entendí algo fundamental. Paula estaba reescribiendo la historia para que sus decisiones parecieran coherentes desde el inicio. Yo, en cambio, estaba quedando como alguien que no había entendido nunca nada. Empecé a dudar de mí mismo. De mis recuerdos. De las conversaciones pasadas. Me pregunté si había señales que no quise ver,
o si realmente estaba siendo desplazado poco a poco sin darme cuenta. La confirmación final llegó por accidente. Un amigo en común me preguntó cuándo me mudaba. ¿Mudarte? Le dije. ¿A dónde? Me miró confundido. Dijo. Pensé que ya lo sabías. No añadió nada más. Pero no hizo falta. Esa noche no dormí. Revisé mentalmente cada conversación, cada decisión reciente. Todo apuntaba a lo mismo. Paula estaba preparando una vida posterior a mí. Y lo estaba haciendo con la misma calma con la que hablábamos de flores y listas de invitados. Ya no se trataba de si me estaba engañando emocionalmente. Se trataba de algo más frío, más estructurado. Una traición que no buscaba reemplazarme, sino dejarme fuera sin que pudiera reaccionar a tiempo. A la mañana siguiente, tomé una decisión. No iba a enfrentarla todavía. Primero necesitaba saber hasta dónde llegaba todo. Porque lo que estaba en juego ya no era solo una relación. Era mi futuro completo, construido sobre una confianza que, claramente, no era compartida. A partir de esa mañana empecé a vivir una doble realidad. Por un lado, la vida cotidiana seguía casi igual: desayunos compartidos, mensajes durante el día, conversaciones superficiales sobre trabajo y compromisos. Por el otro, yo ya no estaba dentro de la historia como antes. Me había convertido en un observador silencioso, atento a cada movimiento, a cada palabra que Paula elegía decir, y a las que evitaba. No fue fácil. Fingir normalidad cuando sabes que algo se está desmoronando desde adentro exige un desgaste constante. Había momentos en los que quería gritarle que ya lo sabía todo, que dejara de actuar, que me dijera la verdad de una vez. Pero me contuve. No por debilidad, sino porque necesitaba claridad completa antes de dar el paso final. Empecé a revisar con más cuidado nuestras finanzas. No de forma clandestina, sino desde los accesos que todavía compartíamos. Y lo que encontré confirmó mis sospechas. Transferencias pequeñas, pero constantes. Cambios de titularidad en servicios que antes estaban a mi nombre. Cancelaciones de pagos que habíamos acordado hacer juntos. Nada ilegal. Todo calculado. Una tarde, mientras tomábamos café, le pregunté algo que sabía que podía incomodarla. «Seguimos pensando en comprar algo después de la boda», dije. «El departamento, digo». Paula levantó la vista con lentitud. «No estoy segura», respondió. «Últimamente creo que es mejor no atarse tanto». «¿Atarse a qué?», pregunté. «A decisiones grandes», dijo. «Uno nunca sabe cómo cambian las cosas». Asentí. Pero por dentro entendí el mensaje real. Ella ya estaba pensando en la posibilidad de irse sin cargas, sin compromisos compartidos, sin mí. Esa noche, mientras se duchaba, revisé su computadora. No lo hice con orgullo, tampoco con culpa. Lo hice porque ya no podía seguir ignorando la realidad. No abrí mensajes personales. No busqué conversaciones íntimas. Me concentré en carpetas, correos, archivos. Encontré un documento titulado «Escenarios». Lo abrí. Era una lista. Fría. Ordenada. Enumeraba posibilidades futuras: quedarse en la ciudad, mudarse, cambiar de trabajo, reorganizar gastos. En varias de esas opciones, mi nombre no aparecía. En otras, aparecía solo como referencia temporal, hasta que sentí una presión en el pecho. No porque me estuviera dejando en ese momento, sino porque ya había asumido internamente que podía hacerlo. Y yo no era parte de esa decisión. Cerré todo y dejé la computadora exactamente como estaba. Los días siguientes empecé a notar algo más. Paula estaba más tranquila. Como si al tener todo planificado, ya no necesitara cuidarse tanto. Hablaba con más libertad. Cometía pequeños descuidos. Una tarde mencionó, sin darse cuenta, que había visto departamentos, por curiosidad. ¿Para quién?, pregunté. Para nadie, respondió rápido. Solo miraba. No insistí. Pero esa noche entendí algo esencial. Paula no estaba dudando. Estaba esperando el momento adecuado. Y ese momento probablemente no iba a incluir una conversación honesta. Decidí hablar con alguien de confianza. Mi hermano. Nos encontramos en un bar. No le conté todo de golpe. Empecé con fragmentos. Con sensaciones. Con hechos aislados. Él escuchó en silencio. Martín, dijo finalmente, lo que describes no es confusión. Es preparación. Esa palabra me cayó como un golpe. ¿Preparación para qué?, pregunté, aunque ya lo sabía. Para irse sin perder nada, respondió. Y para que, cuando lo haga, parezca inevitable. Volví a casa con esa frase resonando en la cabeza. Esa noche, Paula me habló de la boda con un entusiasmo que no había mostrado en semanas. Comentó detalles, ajustes, invitados. Yo la escuché sin interrumpir. Era extraño. Como si estuviera cumpliendo un papel hasta el final, a pesar de que ya tenía un plan alternativo listo. Ahí entendí que no podía seguir esperando. No porque temiera lo que iba a pasar, sino porque estaba empezando a perderme a mí mismo en el proceso. Vivir en alerta constante, desconfiando en silencio, me estaba desgastando más que la verdad. Al día siguiente, tomé una decisión definitiva. No la iba a enfrentar con acusaciones. No iba a mostrarle papeles ni exigir explicaciones inmediatas. Iba a hacer algo más simple, para mí, más honesto. Iba a devolverle la responsabilidad de decir la verdad. Esa noche,
Cuando llegó, la esperé en la sala. Necesitamos hablar, le dije. Paula se sentó frente a mí. No parecía sorprendida. Quizás lo estaba esperando. He notado muchas cosas, continué. Decisiones, cambios, silencios. Y quiero preguntarte algo directamente. Asintió. ¿Estás planeando una vida sin mí? Pregunté. No en teoría, en la práctica. Paula bajó la mirada. No respondió de inmediato. No es tan simple, dijo finalmente. Para mí sí, respondí. O me lo dices ahora, o dejamos de fingir. El silencio se alargó. Podía escuchar mi propia respiración. Sentía el pulso en las sienes. No sabía cómo decírtelo, dijo. Las cosas cambiaron. ¿Cuándo? Pregunté. Hace tiempo, respondió. No de golpe, poco a poco. ¿Y pensabas casarte conmigo igual? Pregunté. No estaba segura, admitió. Pero tampoco estaba lista para irme. Ahí estuvo la verdad, cruda, sin adornos. Entonces me estabas usando como transición, dije. Como una etapa cómoda mientras te preparabas para otra cosa. No lo negó. No quise hacerte daño, dijo. Pero lo hiciste, respondí. Y lo hiciste con cálculo. Paula empezó a llorar. No con desesperación, sino con una tristeza contenida. Yo no sentí alivio. Sentí cansancio. Un cansancio profundo. La boda no va a suceder, dije. Y no porque no te quiera, sino porque ya no confío en ti. ¿Eso es definitivo? Preguntó. Sí, respondí. Porque el amor no puede sobrevivir cuando uno de los dos ya está viviendo en el después. Paula asintió lentamente. No intentó convencerme. No discutió. En el fondo, creo que ya había aceptado ese final. Esa noche dormimos en habitaciones separadas. A la mañana siguiente, empezó a empacar. Mientras la veía guardar sus cosas, entendí algo que me dolió más que la traición misma. Yo no había sido dejado atrás de un día para otro. Había sido desplazado con paciencia. Y esa forma de traicionar, silenciosa y estratégica, es la que más tarda en sanar. Los días posteriores a la salida de Paula de la casa fueron extrañamente silenciosos. No hubo discusiones finales ni reproches pendientes. Ella se llevó lo suyo con eficiencia, casi con alivio. Yo me quedé con los espacios vacíos y con una sensación difícil de explicar. No era solo tristeza, era la certeza de haber sido parte de una historia que ya se había terminado mucho antes de que yo lo supiera. La cancelación de la boda fue un proceso mecánico. Llamadas, correos, explicaciones mínimas. Perdimos dinero, perdimos tiempo, perdimos ilusiones que ya no tenían lugar. Nadie me preguntó detalles, y agradecí eso. No quería convertir mi vida en una versión resumida para consumo ajeno. Lo más duro no fue explicar por qué no me iba a casar. Fue explicar por qué no estaba devastado como muchos esperaban. La verdad es que el duelo ya lo había hecho en silencio, durante esos meses en los que sentí que algo se rompía sin saber exactamente qué. Paula intentó hablar conmigo una vez más, semanas después. Dijo que quería cerrar bien las cosas. Acepté verla en un lugar neutral. No por esperanza, sino por cierre propio. Se veía distinta. Más liviana. Menos tensa. No quise lastimarte, me dijo apenas nos sentamos. Lo sé, respondí. Pero no querer no es lo mismo que evitar. Hablamos con calma. Sin reproches. Sin drama. Me explicó que había sentido que la relación ya no avanzaba, que había empezado a imaginarse sola, que no supo cómo decírmelo sin destruir todo de golpe. Lo destruiste igual, respondí. Solo que más despacio. No discutió. Aceptó eso. Cuando nos despedimos, no sentí nostalgia. Sentí cierre. Volver a vivir solo fue un ajuste lento. No porque extrañara a Paula, sino porque había construido hábitos alrededor de alguien que ya no estaba. Cambié rutinas. Reorganicé espacios. Doné cosas que ya no tenían sentido. Cada pequeño cambio era una forma de reafirmar que esa etapa había terminado. Hubo noches difíciles. Momentos en los que me pregunté si había podido hacer algo distinto. Si habría notado antes las señales. Si había sido demasiado confiado. Pero esas preguntas fueron perdiendo fuerza con el tiempo. No porque encontrara todas las respuestas, sino porque entendí algo más importante. La responsabilidad de decir la verdad nunca fue mía. Meses después, alguien me preguntó si volvería a comprometerme alguna vez. Sí, respondí. Pero no con alguien que planifique su salida mientras promete quedarse. Esa experiencia cambió mi forma de ver el amor. No me volvió cínico. Me volvió atento. Aprendí que la traición no siempre viene acompañada de otra persona, sino de una agenda paralela. De decisiones tomadas a espaldas del otro. De planes que no te incluyen. Hoy puedo decir que no perdí una relación. Perdí una ilusión mal compartida. Y eso, aunque duele, también libera. Si algo me dejó esta historia fue una lección clara: el compromiso no se demuestra con anillos ni fechas, sino con la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Cuando esa coherencia se rompe, el final es solo cuestión de tiempo. Yo no fui engañado con mentiras evidentes. Fui desplazado con cuidado. Y reconocer eso fue el primer paso para recuperar algo que estaba perdiendo sin darme cuenta: mi dignidad. No me arrepiento de haber confiado. Me enorgullece haberme ido cuando entendí que ya no era parte del futuro que se estaba construyendo. Esa fue mi forma de ser fiel.
No a una promesa rota, sino a mí mismo.